Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que estén ustedes. Tengo la grata presencia de Viviana Carriel, directora de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Cuenca, a quien me debo por muchos años y justamente el título de periodista lo alcancé allí. Tuve la suerte de ser catedrático de la misma. Hablemos en familia. Viviana, buenas tardes. ¿Cómo siente, cómo usted percibe el ambiente duro, caldeado que estamos viviendo y hasta cierto punto el estado de decepción que tienen muchos ecuatorianos? Bienvenida, buenas noches. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que se ha vivido en los últimos días, el análisis que puedo hacer es que el gobierno ha sabido manejar políticamente bastante bien la situación, porque recordemos, en años anteriores, cuando gobiernos han tomado este tipo de medidas, pues los ecuatorianos han reaccionado de una forma más rápida, por decirlo de algún modo, en términos de protestas, y eso ha llevado a que algunos presidentes den marcha atrás a este tipo de políticas. Lo que vemos ahora, si bien existe, podríamos decir, una división de sectores, hay unos sectores que están apoyando estas medidas de la eliminación del subsidio al diésel, pero vemos otros sectores que en cambio también están pensando en movilizarse. No vemos como que una unidad de acción entre los distintos sectores de la economía. ¿Podría ser esta falta de unidad tal vez el temor que tienen los ecuatorianos frente a la realidad de criminalidad que vivimos en el país? ¿O también podría ser resultado de las medidas que ha tomado como la emergencia? En fin, no sé si a lo mejor estos coadyuvan para la inmovilización del pueblo ecuatoriano. Yo considero que en parte la reacción se debe al efecto de las medidas de compensación que ha tomado el gobierno. De hecho, desde el lunes ya se les otorgó este bono raíces a los agricultores que están en el registro social y que están vinculados justamente al agro, a 70.000 productores agrícolas, que ya es el 70% de lo que se indicó se iba a dar en este tipo de compensación. Asimismo, a los transportistas también ya se les ha dado esta compensación, y yo creo que eso ha ayudado a mitigar esa reacción de estos sectores, y por eso es que ahora mismo no vemos de forma generalizada una reacción de protesta en las calles como sí ocurrió en gobiernos anteriores. Hay un dicho que dice, divide y vencerás. Parece que los Correcto. movimientos sociales y los movimientos políticos y los movimientos, los gremios están divididos, incluso parte del sector productivo. Es decir, esta división debilita la protesta, como usted señala, que no ha prosperado en forma notoria. Sí, yo creo que una de las razones es justamente esto, ¿no? Yo creo que el gobierno tenía planificado esto en el momento en que anunció la eliminación del subsidio, pues ya también tenía prevista estas compensaciones, que de hecho, como le comento, ya se ejecutaron desde el lunes, y eso en parte ha hecho que ciertos gremios tomen la postura todavía muy cauta y de no salir a movilizarse, otros todavía están en deliberaciones. Entonces yo creo que en efecto han tenido ese efecto estas compensaciones. Bien, en todo caso, son medidas que se han tomado en forma autónoma como país o como imposición de organismos de crédito internacional para solucionar el bache del presupuesto nacional que escribe en los 500.000 millones, en los 5.000 millones, perdón, o es justamente para lograr algún beneficio, yo diría puntos en los organismos internacionales para acceder a mayores créditos, en fin. Sí, justamente lo que hace el gobierno es un poquito ir de la mano con esas recomendaciones que nos hace principalmente el Fondo Monetario Internacional, recomendaciones que no las ha hecho desde ahora, sino que las viene haciendo desde algunos años atrás. Realmente este tema de eliminación de subsidios siempre ha sido un punto que ha tocado el Fondo Monetario Internacional, que nosotros debemos como país realizar ese ajuste justamente para mejorar nuestras finanzas públicas y también para ser sujetos de otros desembolsos a futuro, ¿no? Son una de las condiciones que ha puesto el FMI. Entonces, considero que el gobierno está tomando estas acciones alineado a esas recomendaciones que hace el Fondo Monetario. Bien, ahora, el Fondo Monetario no solamente ha cuestionado los subsidios,
sino ha cuestionado la entrega de bonos, la entrega de ayuda, pues digamos, no formal, por ejemplo, a los jóvenes que el primer trabajo, a las señoras, como usted dice, este momento, los fondos raíces, en fin, no son también una forma de apantallar, como usted dijo, han aplacado un poco la situación, a los transportistas ha dado cierto dinero, en fin, no son formas o no son prácticas medio hábiles, por no decir pues que nos engaña este tipo de medidas. ¿Hasta cuándo dura? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en muchos sectores también esa es la principal duda que surge. El gobierno pues ha salido a manifestar que con compensaciones incluidas, el ahorro que va a recibir el gobierno este año son aproximadamente 400 millones de dólares, pero sí se habla de que estas compensaciones son temporales, lo que haría que el año que viene, 2026, el ahorro sí sea de aproximadamente los 1.100 millones de dólares que se ha manifestado a la ciudadanía. Entonces, por allí ya tenemos un indicio de que en efecto las compensaciones van a ser temporales y eso como sociedad pues sí nos genera ciertas dudas de qué va a pasar el año que viene, sobre todo también considerando que el precio del diésel ahora está en 2.80, sin embargo todavía tiene 16 centavos de subsidio, por lo cual podría llegar en diciembre a los $3 y de allí podría también fluctuar acercándose más al precio internacional, por lo cual en el futuro podríamos también ver un incremento en el precio. Y Pero usted, el año que viene ya no tendríamos compensaciones, entonces sí genera dudas cuál va a ser la reacción de los distintos sectores el año que viene principalmente. si dentro de la economía, digamos así, doméstica del Ecuador, el incremento del precio del transporte, en virtud de que se ha incrementado el diésel, las gasolinas, en fin, tiene una situación que crea un espejo, la irradiación que causa esta circunstancia. Encarece la vida, se corta el ahorro, que no hay de dónde. A más de eso, lo poco que podrían tener la ambición de crecimiento de sueldos, en fin, se cortaría de raíz ese tipo de situaciones, incluso yéndose en Eh, contra de la Constitución que señala un ajuste anual. En términos de impacto de esta reducción del subsidio, los sectores más impactados van a ser indudablemente el transporte de pasajeros, ¿sí? Se estima que el transporte de mercancías se distribuya de una mejor forma este impacto, por lo cual, si bien sí pueden subir ciertos alimentos de la canasta básica, el incremento no debería ser tan significativo, pero allí también recordemos que muchas veces a nivel de la economía y sobre todo en esa parte de la intermediación, ¿sí? Cuando nosotros como consumidores vamos a las tiendas de barrio, a los supermercados, ese precio que nosotros pagamos ya tiene incluido la parte del intermediario. Y muchas veces ahí sí que ocurre especulación y terminan subiendo muchos los precios. Entonces, eso también es parte de lo que se menciona, el gobierno también debería controlar que no exista esta especulación, porque claro, eso sí generaría mucha presión sobre los ecuatorianos en términos del costo de la canasta básica. Algunos analistas que son partidarios del libre mercado dicen que no debemos preocuparnos por este tipo de fluctuación en el precio hacia arriba, porque el mercado se encarga en regular. Es decir, que al principio podremos tener algún impacto, pero que después poco a poco irán bajando los precios porque la gente se abstendrá de comprar ciertos artículos, no de la canasta básica, pero que como vivienda, como salud, como vestuario. Bueno, yo en esa parte, el libre mercado, yo como economista, y yo creo que todos los economistas que estamos en una posición intermedia, sabemos que el libre mercado por sí solo no funciona. De hecho, para eso está el rol del Estado, que debe velar por regular que no existan esos abusos, porque sí que pueden haber abusos desde los productores o la cadena de intermediarios. Entonces, el principal rol del Estado, yo creo, en este tipo de situaciones es velar para que no ocurran esos excesos y terminen trasladándose a un incremento significativo del precio a los productos que consumimos. Incluso con la especulación encima, porque las intendencias y los organismos de control de precios no se van a dar abasto.
Correcto, entonces yo creo que esa sí es una situación que se debe prever y se debe estar monitoreando constantemente. Bien, el Porque ahorro, como le digo, si bien esto sí impacta en el precio de los bienes, debería ser mínimo, no debería ser tanto en el transporte de pasajeros, sí, porque es más directo el incremento del pasaje, pero en las mercancías, si bien sube el flete de mercancías, ese costo se reparte en toda la mercancía en función de si las cargas son en volúmenes grandes, entonces al repartirse ese incremento en el costo, sobre todo en los productos de la canasta básica, no digo que no va a haber impacto, pero debería ser pequeño. Pero claro, como usted menciona, tenemos también en nuestro país el tema de la especulación. Muchas personas se aprovechan de este tipo de situaciones subiendo mucho más de lo que corresponde el precio de estos bienes y eso es lo que debería de regularse. bien, por otro lado, la especulación, la escasez, la falta de producción, la falta de incentivos, en fin, la intermediación, que es uno de los factores más importantes para el crecimiento del precio, lleva a que, como les dije anteriormente, se irradie en el mercado. Y yo cuando estudiaba economía política en la universidad, nos decían y nos ponían un ejemplo, el perro purgoso se sacude y las pulgas le caen al piso. En este caso, los grandes empresarios se van a sacudir y posiblemente el precio de los ajustes que tome el gobierno caerá directamente contra el pueblo, es decir, los grandes grupos económicos no van a subir problemas, no van a sentir problemas. Evidentemente, las grandes empresas, por su estructura de costos, son más hábiles o tienen mejor habilidad para solventar estos incrementos versus los pequeños productores, los pequeños emprendimientos que indudablemente se van a ver más afectados por un tema de el tamaño de sus operaciones. Es más fácil distribuir este incremento de costos en empresas medianas a grandes que en empresas pequeñas o microempresas, que en el país, de hecho, a nivel de nuestro tejido empresarial, la gran mayoría de empresas corresponden al tamaño de MIPIMES. Entonces, sí podrían verse afectados en sus operaciones. Bien, por otro lado, el país en el mes de agosto tuvo un índice de crecimiento bastante bajo en cuanto a riesgo país. Llegamos a 672 puntos, que creo que es el más bajo en los últimos 5 años, pero ahora en estos días con la medida ha subido nuevamente a 706. ¿Cuál cree usted que sea, perdón, a 34 puntos ha subido? ¿Cuál cree usted que sea la razón? ¿Estas medidas o ya se vuelve esto un mecanismo de imposición del Fondo Monetario? Ha caído el régimen, ha caído, sí, el riesgo país, crece nuevamente, nos pedirán nuevos ajustes, por ejemplo, en el sector social. Yo considero que este incremento del riesgo país más obedece a la expectativa internacional. Yo creo que a nivel internacional, quien revisa nuestra historia reciente sabe que cuando los gobiernos toman este tipo de decisiones que son impopulares, pues hay las protestas, se caotiza la economía, se paran operaciones. Entonces, a raíz del anuncio de esta medida, sube el riesgo país porque a nivel internacional quizás estaban esperando una mayor respuesta por parte de los sectores sociales. Entonces, creo que principalmente responde a eso el incremento ahora del riesgo país. Bien, el riesgo país entonces no es catastrófico como teníamos antes, pero sin embargo significa un referente para la situación internacional. Pero también se dice que este riesgo país, que este crecimiento o el déficit propuesto para el 2025 llegará aproximadamente a 5.600 millones. ¿Cree usted que el Fondo Monetario tendrá esta visión, tendrá yo diría, esa expectativa? Para nosotros, dentro de los presupuestos actuales de los últimos años, es tolerable la cifra, pero para los organismos internacionales, esta cifra no es alarmante. Yo creo que aún todavía como país estamos en una situación alarmante en términos de las finanzas públicas. Sin embargo, estas medidas de ajustes en términos de subsidios lo que buscan es cerrar un poco esa brecha del déficit fiscal y yo creo que a nivel de los organismos multilaterales pues lo van a ver con buenos ojos estas medidas que ha tomado el gobierno, considerando también que en los siguientes años tampoco es que la situación va a mejorar porque se prevé que el precio de petróleo caiga a $50. Entonces, eso indudablemente, si bien hacemos ajustes por el lado de los subsidios, en términos de ingresos, tampoco es que se
avisora mayores ingresos para el Estado. De hecho, se podrían ver reducidos porque el precio a nivel internacional, la expectativa en los próximos años es que baje a $50. Entonces, son medidas que yo creo que hasta cierto punto nos congracian con los organismos internacionales para seguir siendo sujetos de crédito, porque todavía tenemos muchos desafíos para ajustar las finanzas públicas. Sí, tenemos muchos desafíos, por cierto, y reitero la pregunta que le realicé anteriormente en el sentido de que los sectores sociales de educación, salud, van a sufrir algún tipo de contracción y a lo mejor esto agrava la situación dolorosa que vivimos, no por culpa de este gobierno, esto viene de atrás, ¿no? Pero va a agravarse la situación de los sectores populares en el sentido de salud, carreteras, vivienda, en fin, educación. De hecho, bueno, la situación ya es grave actualmente. En términos Ujú. de salud, el gobierno también estaba analizando si declarar una emergencia por el tema del desabastecimiento de medicinas. Indudablemente, se espera que con este recorte de subsidios y ese ahorro que está haciendo el Estado, pues se destine a estos sectores que están en emergencia y con eso lograr solventar hasta cierto punto estas situaciones que son muy graves para la ciudadanía, el hecho de no poder tener una atención adecuada en el sistema de salud. Entonces, quizás también en la medida en que gestione bien los recursos, el gobierno, esta eliminación del subsidio, sobre todo el año que viene, luego de que ya se den las compensaciones, podría servir para mitigar estos temas, sobre todo en sectores tan importantes como salud y educación. La eliminación del subsidio al gas, ¿cree usted que se produzca? Habrá la posibilidad, porque Lenín Moreno y Guillermo Lasso tuvieron que dar pie atrás en el 2019 y en el 2022 cuando tomaron medidas económicas con el gas, con la gasolina. En fin. ¿Cree usted que a lo mejor dentro del ahorro, entre comillas, que va a tener el Estado, se retire el subsidio al gas? Yo no creería viable realmente una eliminación del subsidio al gas, porque si bien, al igual que con el resto de combustibles, no hay una focalización, muchas personas que tienen posibilidades utilizan también el gas de uso doméstico, hay cierto mal uso del gas de uso doméstico, la gran mayoría de personas que lo utilizan pues son personas de estratos sociales bajos, personas con carencias y quitar este subsidio yo creo que sí sería muy perjudicial para todo nuestro tejido social y creo que sí viviríamos otra situación como las que ya vimos de protestas donde los gobiernos tuvieron que revertir esta decisión. Entonces, yo creo que ya con esta eliminación del subsidio al diésel, ya el gobierno está un poquito viendo cómo le va, así con las compensaciones, pero no creo que durante el gobierno de Novoa veamos una eliminación del subsidio al gas. Yo hago una pregunta y una figura para que a través de los medios nos grafiquen la situación y vean con más claridad. Una persona que no le alcanza ni para comer, ¿va a tener la posibilidad de ahorrar? Creo que no. El Estado que tiene un déficit de 5.600 millones, con cualquier pretexto, ¿podrá ahorrar? ¿No será bueno primero cubrir el déficit y después ahorrar? ¿O están ahorrando, entre comillas, para cubrir el déficit? Yo creo que están ahorrando, entre comillas, justamente para cubrir el déficit, sí, porque realmente estamos muy limitados en cuanto a seguir solicitando créditos a nivel internacional. Ya somos un país que tiene una deuda que va creciendo y eso es muy riesgoso para la economía en general. Entonces, a través de estos ahorros en la eliminación de ciertos subsidios a los combustibles, lo que se busca también es un poquito cerrar ese déficit. Bien, sí, vamos a cerrar el déficit, que esperemos que así sea, es muy difícil con la con la caída de precios del petróleo, en fin, aunque otras actividades han crecido, sí, pero además de eso no significa una antípoda esto de que ahorramos, de que hay menos inversión pública, no significa una antípoda para el crecimiento, para el decrecimiento del riesgo país, cuando vemos que las condiciones básicas del país, la estructura y la superestructura, no han sido cambiadas, no tienen ninguna forma de avisorar un futuro mejor. Ese es un desafío que debería, bueno, todavía estamos a tiempo dentro del gobierno, pero sí debería considerarse nuevamente que si bien
a nivel del sector público estamos haciendo estos recortes, recortes de empleados, han salido muchos empleados del sector público, justamente también en este tema de ahorrarse recursos, dado nuestros altos déficits, pero a la par también se debería incentivar la inversión privada y la inversión extranjera también, porque el Estado no puede ser el único motor de crecimiento del país como lo fue en años anteriores. También hay que darle ese rol a la parte privada en inversión para generar puestos de trabajo y con eso también mejorar la economía. Después de la Guerra Fría, el Estado se convirtió en el primer empleador, si cabe la expresión, lo que se paralizó la economía. En este caso, el Estado sigue cumpliendo ese rol de emplear, de conseguir gentes para que puedan sobrevivir. Pero al reducir el número de empleados públicos, en este caso, entre comillas, innecesarios, el país ahorra o empobrece a miles y cientos de personas que a lo mejor dependen de ese salario que estaban percibiendo. Y pongo otro ejemplo. A última hora se ha dicho que, por ejemplo, los empleados de la SELEC vayan de Cuenca de las provincias a radicarse en Quito. En Quito. ¿Esto no es precarizar el trabajo? A veces depende por necesidad institucional, se entiende que se pueden hacer este tipo de movimientos, ¿no? Sin embargo, también hay que evidenciar que el trabajo en el sector público sí tiene cierto grado de cualificación, sí, que en teoría no debería ser tan complejo para los trabajadores que quizás salieron del sector público poderse reubicar en otro tipo de industrias, porque por lo general el trabajo del sector público sí tiene alta cualificación, son personas con títulos universitarios, con maestrías, ¿sí? Que por el alto salario que tiene el sector público, pues se vieron atraídos a trabajar en este sector. Entonces, un poquito por allí quizás el efecto no sería tan grande a nivel de las familias en la medida en que puedan reubicarse en otros puestos de trabajo dada su cualificación, pero de igual forma también es rol del gobierno precautelar que se dinamice la economía, yo insisto, a través de la inversión de la empresa privada. Correcto. Yo recuerdo que en los años 60 se incentivó a las compañías, a las empresas de aquí, por ejemplo, pongo el ejemplo de la General Motors, que se instalaron en el Ecuador, les dieron una cantidad de canonjías, entre comillas, pero a la larga se convirtieron en importadores, pero no lograron configurar el esquema de producción. Yo pregunto de forma clara, en un sistema que vivimos tan inestable, jurídico, económicamente hablando, en seguridad, ¿cree usted que alguien se atreva a invertir aquí en el país cuando vemos que no pasa este año de 60 millones de dólares de inversión? No, de hecho, yo creo que nadie que analice la situación pues se vería atraído a venir al Ecuador a invertir y por eso yo creo que el principal eje de las acciones del gobierno debe ser mejorar la situación de seguridad, porque ese es uno de los factores que de hecho hace que la inversión extranjera no venga al país, ¿no? Los empresarios piensan muy bien si venir acá con toda la inseguridad que hay, temas de corrupción y claro, prefieren ir a donde están los vecinos, por ejemplo, muchas empresas en lugar de venir a Ecuador van a Perú y Colombia porque tienen una mayor seguridad, tienen estabilidad también a nivel política, no están cambiando las reglas del juego, no están creando nuevos tributos, etcétera. Entonces yo creo que el gobierno, pues entiendo que está en esa lucha por la seguridad, pero deberíamos ya empezar a ver ciertos resultados para atraer a esa inversión extranjera. Bien, la inversión extranjera son nuestros paraísos, capitales golondrinas que se llaman, vienen, invierten, recuperan y se van con las utilidades. Esto no trae ninguna seguridad al país, digamos, económica. Pero por otro lado, si nosotros tenemos una situación que se criticada en todo el mundo, la corrupción institucionalizada en el Ecuador. ¿Cree usted que las compañías internacionales, que a lo mejor son serias, vengan a invertir en un país en donde el toma y daca y el de la comisión está por encima de cualquier principio moral? No, por supuesto que no, por eso, como le menciono, es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno y que quizás a nivel de corto plazo, en 1 o 2 años, quizás no se vaya a poder erradicar esa cultura de corrupción que tenemos en todas las esferas, yo considero, de la sociedad. Corrupción tenemos desde
nuestros ciudadanos en el momento, por ejemplo, que no pagan una suscripción a un medio digital, sino que piratean contenidos, a corrupción, yo creo que hasta cierto punto en mayor o menor grado está institucionalizada en nuestra sociedad. Entonces yo creo que sí, es un largo camino por recorrer, pero que debe iniciar con un plan, yo creo, de acción claro desde las escuelas. Yo creo que la formación todavía, ese dicho que dice, nuestros niños son el futuro del Ecuador, no está mal, porque ahí es donde debemos nosotros trabajar más fuertemente para que no veamos una mejor sociedad de aquí a 5 años, 10 años, pero quizás en 15 años, en 20 años sí veamos ese cambio reflejado. Se dice por parte de sociólogos que han sido entrevistados en este medio, incluso que tiene que haber un cambio generacional para que cambie el comportamiento de los ciudadanos, porque estamos heredando, los niños están heredando la viveza criolla, la zapada. Correcto. Perdónenme, voy a emplear una palabra que a lo mejor no está dentro de mi léxico, pero el que lleva, el que coge es vivísimo y el que no coge es tonto, es onzo. Entonces, sus principios manejan todavía, sus principios, entre comillas, manejan. Pero, por otro lado, la seguridad jurídica, la seguridad del Estado, el cumplimiento de las tareas del Estado, parece que disminuyen, especialmente en la recuperación de los impuestos. América Latina tiene al Ecuador en el segundo puesto de elusión y de evasión tributaria y de las canonjías que los dan. Es negocio, yo no pagar mis dineros porque sé 4 o 5 años tengo que pagar solamente el capital y he trabajado, yo he sacado utilidad con capital que no me corresponde a mí, sino al gobierno. Correcto, eso también a nivel de las acciones que toma el gobierno también sí se ve cierta contradicción, ¿no? Porque tenemos estas grandes empresas que deben al Estado y vemos remisiones tributarias y vemos quizás, al menos yo lo percibo de esa forma, quizás no tanto esfuerzo o empeño en cobrar esas deudas que son millonarias y que de hecho pueden aliviar ciertos sectores, sobre todo ahora la crisis de medicinas y tal, pero en cambio sí vemos como que más mano dura en los pequeños emprendimientos, en ver a pequeñas empresas, entonces por ese lado sí pareciera haber una contradicción, ¿no? Sí, por ejemplo, los servidores públicos que contan en roles pagan matemáticamente, pero quienes su facturan o facturan, en fin, se aprovechan de los recursos públicos. Quisiera también una opinión suya sobre la situación que ha adoptado el gobierno a controlar los dineros sucios de lavado de capital a través de la UAP. ¿Cree usted que esto resulte cuando vemos, por ejemplo, que en ciertos sectores de la actividad comercial, la automotriz, la construcción, la constitución de compañías fictas para elevación tributaria y el lavado de activos, ¿cree usted que realmente puedan eliminarse o no hay voluntad para lograr este control? Yo creo que no se va a poder erradicar totalmente el tema del lavado de activos porque creo que a nivel de nuestra sociedad está muy incrustado en mucho tipo de actividades económicas. Yo creo que eso a nivel de las distintas ciudades es como un rumor a Vox Populi, que todo el mundo sabe que tales negocios funcionan así, y yo creo que el poder de la UAFE aún es limitado para poder controlar todo el lavado de dinero que circula en nuestro país, en las distintas actividades económicas, en las distintas ciudades del Ecuador. Yo creo que aún el marco de acción de la UAFE es limitado y no creo que vaya, al menos en el corto plazo o al menos sin institucionalizar más a la UAFE o darle quizás más mecanismos de acción, no creo que lo vaya a poder eliminar en el corto plazo. Muchas gracias, Viviana. Sus ideas, sus pensamientos, su postura muy interesante para nuestros seguidores y hemos de volver a conversar. Que tenga un excelente fin de semana, Viviana. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias.